Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Flying Beer Fish, nos habla de ese deseo que tenemos de simplemente alejarnos de nuestra vida en la ciudad y disfrutar de la naturaleza y remontarnos a tiempos más primarios y elementales. Pero hay que tener cuidado. La humanidad se ha alejado de eso por una razón. Los dejo entonces con Salimos a ver estrellas y las estrellas nos vieron. Nunca me han gustado mucho las actividades al aire libre. Durante mi infancia, siempre preferí leer, escribir, jugar videojuegos, prácticamente cualquier cosa que me mantuviera alejado de los bichos, el sudor y las quemaduras solares. Pero últimamente me he enganchado en ver videos de acampadas, ya sea gente probando nuevos aparatos de campamento o simplemente disfrutando de la tranquila soledad de su naturaleza local. Los encuentro extrañamente relajantes. He pasado incontables horas en los últimos meses viendo a otras personas acampar, por extraño que eso suene. Así que, por fin, decidí que me iba a ir de campamento por primera vez. Tenía unos días libres antes del fin de año e incluso mis abuelos me habían regalado algo de material básico por la Navidad. Todo iba encajando, pero no me sentía con tanta confianza para hacerlo sin compañía. Había visto un montón de videos, pero no me engañaba pensando que eso me evitaría hacer el ridículo, o algo peor en la intemperie, sobre todo en esta época del año. Así que llamé a mi muy buen amigo Jordan para que me acompañara en esta travesía. El gran día llegó más rápido de lo que esperaba, y en una fría y brumosa mañana hace 2 semanas, salimos a la carretera con el maletero cargado y una lista de reproducción de nuestras canciones favoritas de los 90s. El viaje se hizo bastante rápido mientras nos preguntábamos los nombres de algunas de las canciones de un solo hit y nos reíamos de las letras de las boy bands. A medida que nos alejábamos de casa, admirábamos los extraños edificios antiguos de los pueblos por los que pasábamos, y pronto las llanuras poco pobladas se convirtieron en colinas onduladas y espesos bosques como los que verías en un cuadro de Bob Ross. Avanzamos a un buen ritmo y solo nos detuvimos una vez para comer algo. Todavía era primera hora de la tarde cuando pasamos por delante de la señal de bienvenida al parque, un viejo cartel con la pintura desgastada. La carretera asfaltada dio paso a la grava y a la tierra, y los árboles del bosque avanzaron hasta quedar a solo unos metros a ambos lados. Sabíamos que las zonas del campamento estarían bastante desnudas con el frío que se esperaba para el fin de semana. Por supuesto, no nos cruzamos con ningún otro vehículo ni parcela ocupada en todo el sinuoso camino de vuelta a nuestra sección reservada. Jordan rompió el silencio cuando llegamos al pequeño claro. Estacionó su viejo y tosco Subaru y apagó el motor. Pareció suspirar de alivio cuando salimos y cerramos las puertas detrás de nosotros. Jordan empezó a descargar el maletero. Me imaginaba que estaba muerto en esta época del año, pero no sabía que seríamos los únicos que estaríamos aquí. Supongo que no tenemos de qué preocuparnos por hacer mucho ruido. Me enamoré de inmediato. El campamento no era mucho más que un pequeño círculo desordenado de grava, una mesa de picnic destartalada justo al lado de la hierba y lo que parecía una hoguera un poco más lejos. Pero era tan tranquilo. Solo se oyó el canto de algún pájaro o el susurro de las hojas. Le dije a Jordan que no descargara el carro por un momento para poder asimilarlo. Para alguien que creció entre una calle muy transitada y las vías de tren, esto era algo mágico. Cuando me recuperé del choque cultural y Jordan dejó de reírse de mí, nos pusimos a montarlo todo. Teníamos 2 tiendas separadas, aunque probablemente habríamos cabido en una. Jordan terminó de preparar la suya antes de que yo supiera cómo desempaquetar la mía. Me ayudó amablemente a montarla junto a la suya. Tomamos nuestro montón de leña y lo dejamos junto a la hoguera, junto a unas cacerolas y otros utensilios de cocina. Metimos 2 sacos de dormir en las tiendas y decidimos dejar la nevera con la comida dentro del carro por el momento. No pensábamos ver a ningún oso, pero más vale prevenir que lamentar. Después de todo lo dicho y hecho, el sol acababa de empezar a ocultarse bajo la línea de árboles en el horizonte. Ya empezaba a hacer frío y a los 2 nos había abierto bastante el apetito. Jordan encendió el fuego y yo saqué del carro los ingredientes para cocinar y un par de botellas de agua.
Preparamos una sopa de pollo básica y nos pasamos una barra de pan francés de un lado a otro, arrancando trozos y mojándolos en el caldo. Cualquier otro día habría sido una cena mediocre, pero ahí, en el aire fresco y frío, sentados junto a un fuego chispeante con un amigo, sabía como una comida de 5 estrellas. Para cuando terminamos de comer, el sol se había ido y el cielo se aferraba a duras penas a los últimos vestigios del crepúsculo. «Otra hora más o menos y será el mejor momento para observar las estrellas». Jordan consultó su reloj. «Tampoco hay nubes. No se podría pedir un día mejor». Un fuerte viento sopló en el campamento y ambos temblamos un poco. Jordan se subió más el cierre de su abrigo. «Bueno, tal vez podría haber pedido un día un poco más cálido, pero fuera de eso». Fue la hora más larga del día por mucho. Hice todo lo posible por no levantar la vista. Quizá parezca una tontería, pero quería asimilarlo todo de una sola vez, ver todas las estrellas en las condiciones perfectas. Jordan se burló un poco más de mí y me dijo que debería haber traído viseras para caballo si me lo tomaba tan en serio. No le hice caso y seguí atizando el fuego con una rama larga y muerta. Al final, el parpadeo del fuego era prácticamente la única luz que quedaba. Miré a Jordan para ver si era la hora. Se limitó a sonreír y a señalar hacia arriba. Me quedé sin aliento en un instante. Ninguna de las fotos ni las reseñas en internet me habían preparado. Era un océano infinito de estrellas. Llenaban cada centímetro de mi visión. E incluso cuando miraba a mi alrededor, apenas podía encontrar los bordes. Centellaban rítmicamente, como si una especie de ondas invisibles se movieran a través de ellas. Me sentí menor que un grano de arena en ese momento. Sin embargo, sentí un alivio inmediato, como darme cuenta de que todo lo que me había preocupado antes también era más pequeño. Extendí una mano hacia adelante, como si intentara recordarme que aún existía. Al ver mi propio cuerpo recortado contra el fondo cósmico, empecé a sentir una especie de falta de gravedad. No, era más que eso, como si algo tirara de mí, o tal vez la tierra me empujase. Mi mandíbula se aflojó y mi cuerpo pareció quedar inerte. Ya no tenía frío. No sentía casi nada. La verdad, mi mente iba a la deriva y mi cuerpo le seguía como un viajero involuntario. De repente, sentí una fuerte sacudida. Parpadeé y me encontré de espaldas en la hierba. Jordan estaba a mi lado con una mirada extraña. Parpadeé un par de veces más y empecé a toser al darme cuenta de que tenía la boca y la garganta casi completamente secas. «Por Dios, ¿estás bien?» Jordan me ayudó a incorporarme y me trajo un poco de agua. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. «Te has quedado completamente en blanco durante un rato». Jordan sonaba preocupado. «Pensé que lo estabas asimilando todo, pero después de un par de minutos me di cuenta de que nada de lo que te decía te llegaba». Un par de minutos. Eso no estaba bien. Solo había estado mirando las estrellas unos instantes. A lo mucho, unos 30 segundos. «Me acerqué para tocarte el hombro y asegurarme de que estabas bien». Jordan hizo un movimiento hacia abajo con los brazos. «Y entonces, ¡bam!, caíste como un tablón de madera. ¿Estás bien?» Le aseguré que estaba bien, pero sinceramente no tenía tanta certeza. De algún modo, aquel momento de euforia y asombro me había dejado un sabor amargo. Volví a mirar las estrellas y sentí la misma sensación de asombro que antes, pero enseguida me obligué a volver la vista al fuego, ahora apagándose. Jordan intentó aligerar un poco el ambiente, comparándolo con la primera vez que había visto el océano, pero yo no podía deshacerme de la inquietud. Después de una hora más o menos, decidimos acostarnos un poco antes. Dejé la ventana superior de mi tienda cerrada con el zipper. Me maldije en silencio por arruinar el ambiente por una cosa tan extraña, sobre todo después de un día tan increíble. Mañana lo dejaría en el pasado. Exploraríamos el parque un poco más y volveríamos a mirar las estrellas sin episodios de fuga inoportunos. Cerré los ojos y me envolví en el saco de dormir. Solo aguanté unos minutos antes de oír los susurros. Me incorporé. Había oído el sonido claro de un susurro en voz baja, no más de unos metros de distancia, aunque no había oído lo que decían. Me quedé inmóvil como una piedra. Nada. Solo el susurro de los árboles
y el ulular de los búhos. ¿Me lo había imaginado? ¿Acaso eran mis nervios? Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Intenté volver a acostarme. Pero allí estaban de nuevo, susurros, esta vez más fuerte, esta vez más cerca. Mi respiración se volvió superficial y empecé a temblar. Volvieron a desaparecer tan pronto como aparecieron. No había oído ninguna palabra, porque no había palabras, solo cosas que sonaban como palabras, como un niño haciendo ruidos por primera vez, imitando sin entender. Pero la voz era demasiado grave para ser la de un niño, demasiado real para ser un sueño. Abrí de par en par la parte delantera de mi tienda y medio corrí, medio me arrastré hasta la tienda de Jordan. Empecé a gritar su nombre mientras abría el zipper. Me dio un vuelco el corazón cuando alumbré el interior con la linterna de mi teléfono. Estaba vacía. Nada más que un saco de dormir arrugado. De seguro, acababa de ir al baño. Traté de ver las cosas lógicamente. Volvería enseguida. Puede que incluso fuera él quien susurraba, jugándome una broma por actuar tan raro. Pero pasaron varios minutos y no había ni una señal de él. El problema era que, a cada momento que pasaba, la sensación de que yo tenía compañía crecía. Miré mi teléfono y encontré una pequeña esperanza al ver que aún tenía señal, aunque débil. Tanteé con los dedos para desbloquearlo y me desplacé por la lista de contactos hasta encontrar a Jordan. Pulsé su nombre y me lo acerqué a la oreja. Me balanceé sobre los talones mientras empezaba a sonar. Siguió sonando y al cabo de unos segundos empezó a sonar su mensaje de voz. Colgué y volví a tocar su nombre. Volvió a sonar. Me pegué el teléfono a la frente mientras intentaba respirar más despacio. Y entonces, sin el teléfono pegado a la oreja, oí un timbre de respuesta que resonaba entre los árboles. El tono de llamada por defecto de un teléfono. Mucho más lejos de lo necesario para orinar. Dejé caer lentamente el teléfono a mi lado y colgué. El timbre en el bosque también se detuvo. Si hubiera podido marcharme en ese momento, lo habría hecho. Pero el dueño del teléfono también tenía las llaves del auto. Mi cuerpo dejó de bombear sangre, bombeando en su lugar solamente adrenalina pura. Caminé en línea recta en la dirección en la que había oído el timbre. Me abrí paso entre los espesos árboles del borde del campamento y ni siquiera me di cuenta de que los arbustos y la maleza empezaban a cortarme los pantalones y las piernas. Dejé que el pequeño círculo de luz de mi teléfono me guiara hacia adelante. Volví a llamar a Jordan un par de veces. Cada vez el timbre sonaba más fuerte. Después de no sé cuánto tiempo, el suelo ante mí dejó de ser rocas y raíces y se convirtió en hierba. Levanté la vista y me encontré en un pequeño claro del bosque. Las estrellas y la luna bañaban el claro con una tenue luz azul. En el centro yacía un pequeño montículo de carne, desnudo y tembloroso. Era Jordan. Corrí hacia él y me arrodillé a su lado. Tenía los ojos fuertemente cerrados y podía ver aún cómo se le escapaban de los labios pequeñas respiraciones lamentables. Tenía todo el cuerpo cubierto de sudor y el pelo pegado en la frente. Lo sacudí y lo llamé por su nombre, pero no respondió. La única respuesta que obtuve llegó un segundo después. Los murmullos volvieron a mi alrededor a la vez. Voces confusas, un incoherente lenguaje que no significaba nada, pero que sonaba tan intencionado. Cada vez eran más fuertes, hasta que, más que susurros, parecían gritos. Miré a mi alrededor y no vi más que árboles. Y cuando ya no quedaba ningún lugar hacia donde mirar, volví mi vista hacia arriba, y las estrellas volvían a estar ahí, pero ya no me maravillaban. Se movían y latían como un caldo astrológico, hirviendo con fuerza y furia. Los susurros estaban en las estrellas, y las estrellas me rodeaban. Lancé un grito silencioso, aparté la mirada. Cuando bajé la vista, encontré los ojos de Jordan abiertos de par en par, mirándome fijamente. No había blanco ni pupilas, solo una negrura interminable y giratoria. Abrió la boca y habló con una voz que chirriaba como la estática de una televisión. ¡Déjenos nacer! Todo lo que viene después me sigue resultando confuso. Vienen ráfagas y destellos, pero los detalles hace tiempo que desaparecieron. Huí, dejando atrás a mi amigo. Por algún milagro, volví a encontrar el campamento.
Debí de llamar al teléfono de emergencias, porque lo siguiente que recuerdo es a una guardabosques que se presentó y me dejó calentarme en su coche. Se adentró en el bosque, a pesar de mis protestas. Unos minutos después, regresó con el cuerpo de Jordán. Intentamos pedir ayuda por la radio, pero para entonces él ya se había ido. En las 48 horas siguientes, tuve que hablar con muchos policías. La historia que les conté era solo una parte de la verdad. Omití las partes que sabía que no creerían, las partes que yo mismo apenas creía. Su dictamen actual dice que su muerte fue un accidente. Hipotermia después de perderse en el bosque en una fría noche de invierno. Tal vez tengan razón. No hizo más fácil enfrentarme a su familia. No he salido mucho de casa desde entonces. Trabajo desde casa y me traen la comida a domicilio. Algunas noches, cuando abro la puerta de casa para recoger mis paquetes, miro brevemente las escasas estrellas que consigan asomar por el cielo de la ciudad, contaminado por la luz, y me siento tan insignificante.